Buenas, aquí estoy, su profe Fabio Rincón, con la segunda parte del video, de la cual de pronto es la que es un poquito más desafiante, ¿cierto? Desafiante, ¿por qué? Porque debemos saber un poquito más sobre paralelo y sobre serie. Bueno, ahí como está el comentario dice, con este dato nos devolvemos, ¿cierto? Con este dato nos devolvemos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál dato? Con Q igual a 40.98 microculones. Nos devolvemos y debemos pensar si nos devolvemos en serie o en paralelo. Y ahí podemos apreciar que nos devolvemos en serie, ¿cierto? Nos devolvemos en serie. Ahí tenemos que recordar que la carga en serie es igual para todos. Entonces, en el punto 10, la carga es 40.98. En el punto 11, la carga es 40.98. En el punto 1 al 9 y el 12, la carga es 40.98. En el punto 13, 14, la carga es 40.98. Podríamos pensar, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para calcular el voltaje, ¿cierto? Todos sabemos que en serie el voltaje es acumulativo. Vamos sumando y me tiene que dar la potencia total del sistema, ¿cierto? Lo que nos suministra la fuente, que son 120 voltios. Entonces, sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la potencia. Como tenemos carga y capacitancia, decimos que la potencia o el voltaje en ese tramito o en ese punto, ¿cierto? Porque puede ser un tramo, puede ser un punto, es igual a Q sobre B. Entonces, como tenemos a la capacitancia y tenemos a la carga, hallamos a B, y en el punto 10, B es 10.245. ¿De dónde sale? Sale de acá, de dividir 40 entre 4. En el punto 11, B es 81.97. ¿De dónde sale? De dividir la la carga sobre la capacitancia. Como la capacitancia es 0.5, entonces la carga se duplica y me queda 81.96. Hago lo mismo en el tramo 1, 9 y 12. Y tengo la carga y la capacitancia y calculo el voltaje, que es 15.5, ¿cierto? Debo tener en cuenta que este punto de acá, ¿cierto? Más adelante abre como un paralelo. Cuando abre como un paralelo, entonces me llevo el voltaje, ¿cierto? El voltaje pasa de aquí a acá, ¿cierto? Pasa de acá a acá. En serie pasa en la carga, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Y por último de este tramito, tengo la capacitancia y tengo la carga, entonces calculo el voltaje y digo que es 12.294 voltios. Para probar que está bien, que no hemos cometido ningún error, que es posible que se cometa un error en este montón de numeritos, sumamos el voltaje en 10, el voltaje en 11, el voltaje de 1 a 9 y 12 y el voltaje 13 y 14. Y me tiene que dar la potencia del sistema. Debemos recordar que la potencia del sistema son 120 voltios. Y nos vamos un poquito más adelante, ¿cierto? Avanzamos un poquito. Y avanzando, podríamos analizar lo siguiente, ¿cierto? Que la carga de aquí, o sea, en serie, ¿cierto? Pasa completa. Pasa de 10 a 11, pasa completa. Pero acá se distribuye un poco, ¿cierto? Pero ya lo vamos a analizar. Y acá tenemos el voltaje, tenemos la capacitancia y tenemos la carga. Pero recordemos que esto abre en paralelo, ¿cierto? Entonces,
Como abre el paralelo, nos llevamos el voltaje, ¿cierto? Nos llevamos el voltaje. Como esto, ya habíamos dicho que habría en paralelo, entonces me traigo el voltaje, ¿cierto? Para el punto 8, 9 y 12, ¿cierto? Y calculo la carga. Debo recordar que este tramito, cuando abre en serie, porque tengo al punto 8 y 9 y luego tengo al punto 12. Entonces, como abre en serie, me voy a llevar la carga que es 4.9 microcoulomb para el punto 8 y 9 y para el punto 12, ¿cierto? Acá me traje el voltaje, ¿cierto? Me traje el voltaje porque abrió en paralelo para el punto del 1 al 7 y el 12, ¿cierto? Bueno, ahí, bueno, ok. Con esa carga del 1 al 7, calculo, perdón, con ese voltaje y esa capacitancia, calculo la carga del 1 al 7, ¿cierto? La carga del 1 al 7. Debo recordar que esa carga del 1 al 7 también abre en una pequeña serie, ¿cierto? Entonces, como abre en una pequeña serie, podemos analizar lo que vamos encontrando, ¿cierto? Aquí está. Esto es lo que vamos encontrando. Permítame, miramos allí, ¿cierto? Permítame, miramos acá y abrimos aquí. Abrimos acá y vamos a decir que la carga aquí viene plena. ¿Plena es cuánto? Plena es 40.97 y pasa, miren que aquí la calculamos, 36.007. El resto de la carga, ¿cierto? Para hacer 40, que es 4 y pedazo, que es 4.9, se va por este lado, ¿cierto? Se va por este lado. Cuando encuentra el paradero de 8.9, se separa, ¿cierto? Un pedazo para acá y un pedazo para acá, porque la carga en paralelos es sumativa, ¿cierto? Es sumativa. Y luego vuelve acá y la encontramos otra vez como 4.9. Con esa carga de 4.9 hallamos el voltaje en el punto 12, ¿cierto? Que es 14.7, ¿cierto? Y con la carga en 8 y en 9, o sea que repartimos el voltaje, me da el voltaje. Todavía no, bueno, todavía no lo he separado, pero quería que vieran la parte sumativa de esa carga, ¿cierto? Entonces el voltaje de 8 y 9 me da 0.78. Como abre en paralelo, entonces no pasa la carga, pasa el voltaje a ser igual tanto para el 8 como para el 9, ¿cierto? El tramo del 1 al 6 ya se separó del punto 7, ¿cierto? Del punto 7. Entonces, como se separó en serie, la carga es igual, ¿cierto? 36.07 para el punto del 1 al 6 y 36.07 para el punto 7. Con eso hallo el voltaje de 1 a 6. Debo recordar que el voltaje de 1 a 6, ¿cierto? Abre en paralelo, entonces. Bueno, aquí abre en serie primero, perdón, abre en serie porque acordémonos que en esta parte hay una seriecita, entonces ahí los debo separar, ¿cierto? Revisemos a ver si es verdad. ¿Cierto? Bueno, no, aquí abrió primero en paralelo, ¿cierto? O sea, estamos haciendo el proceso inverso, entonces, como abrió en paralelo, me llevo el voltaje, tanto para un punto como para el otro. Recuerden que cuando es paralelo, transfiero el voltaje igual para los dos. Cuando es serie, transfiero la carga igual para los dos. Como en todas tengo capacitancia, entonces si tengo carga, hallo la potencia. Si tengo el voltaje, hallo la carga, ¿cierto? Entonces por ahí estoy hallando la carga entre 5 y 6, ¿cierto? Debo preguntarme si la carga entre 5 y 6 habla en serie o habla en paralelo. Como abre en paralelo, entonces me debo llevar el voltaje, ¿cierto? En cambio, la carga entre 1
entre 1 y 4, ese tramo no es la carga, sino ese tramo abre en serie. Como abre en serie, entonces me debo llevar la carga, ¿cierto? Y así sucesivamente voy repartiendo el voltaje y la carga para cada uno, ¿cierto? Calculo, aquí calculo, eh, con la carga, miren que la carga aquí es 14 y aquí también es 14, ¿cierto? En 5 y en 6, entonces calculo el voltaje en 5 y calculo el voltaje en 6, ¿cierto? Y ya voy atendiendo otro punto, ya voy aquí, ¿cierto? Ya voy acá. Me falta terminar todo este tramo, ¿cierto? Como todo este tramo entra en serie, reparto la carga hasta llegar a este. Como este entra en paralelo, entonces ahí reparto el voltaje, ¿cierto? Reparto el voltaje. Me devuelvo un poco y efectivamente, repaso que eso abre en serie. Como abre en serie, entonces la carga aquí es igual, la carga aquí es igual y la carga aquí es igual. Me sirve para hallar el voltaje, y me sirve para hallar el voltaje. Por último, separo el punto 2 y 3. Como el punto 2 y 3 están en paralelo, es al voltaje al que me lo llevo para el primer tramito del circuito, ¿cierto? Y llego a la conclusión o termino el ejercicio hallando como ya tengo el voltaje, la carga en el punto 2 y la carga en el punto 3, ¿cierto? En el punto 3. Entonces, podríamos decir, ¿cierto? Que la carga que entra al sistema, que es de 40.95, acá, ¿cierto? Es la misma carga que sale del sistema, ¿cierto? Que el voltaje en serie es igual, o sea que el voltaje que coge para acá es igual al voltaje que coge para acá. ¿Qué voltaje coge para acá? 15.5 y aquí 15.5. Que en serie esos voltajes son acumulativos y que en paralelo esos voltajes se mantienen, ¿cierto? Se mantienen. A ver si lo dije bien. O sea que aquí, por ejemplo, en serie, ese voltaje pasa igual y la carga se divide, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá la carga se divide y el voltaje pasa igual. O sea que el voltaje de todo este tramo, ¿cierto? De todo este tramo es igual, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Y cada vez que la carga se separe o se bifurque, solamente en serie la carga se mantiene igual. Por ejemplo, en este punto la carga es igual en este punto porque es en serie, ¿cierto? Pero por aquí, como esto representa la unión de un paralelo, entonces esa carga se bifurca. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya quedado bastante claro, aunque lo hicimos a manera explicativa. Por tramitos, ¿cierto? Devolviéndonos poco a poco. Estos ejercicios son ejercicios de, digamos, de un poquito de resistencia, en el sentido de que debo mantener la secuencia lógica tanto para avanzar como para devolverme. Y no puedo perder la secuencia cuando me estoy devolviendo o cuando estoy avanzando, porque si paso erróneamente un tramo que es paralelo como serie, entonces ahí ya ese ejercicio me da mal, ¿cierto? Por lo mismo, si me devuelvo a un tramo en serie y sé que debo llevar la carga de manera igual, ¿cierto? Entonces reparto la carga y hallo los voltajes. Cuando me devuelva, puedo devolverme a serie o a paralelo. Si es a paralelo, entonces debo llevar los voltajes iguales para hallar la carga, ¿cierto? Porque como la carga se bifurca, entonces la carga tengo que calcularla en paralelo para que me dé el pedacito de acá y el pedacito de acá. Bueno, que tengan un buen día y espero que les haya quedado un poco más claro. Recuerden que esta no es la primera vez que asumimos esta conversación, sin embargo, sé que a veces es necesario volver a reforzarlo, por eso me tomé la tarea de hacer los videos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y espero que hayan aprendido mucho.